Nicolás, lo voy a llamar Nicolás, ¿sí? Exacto. Claro. A mí cuando estaba de obispo, Ajá. todo el mundo me llamaba Nicolás. Si el obispo es un hermano más, ¿no? Si es obispo todavía. Sigo siendo obispo. Así hice obispo emérito de Palencia. Sí. ¿Qué significa emérito de Palencia? Pues que yo fui obispo de Palencia y ahora ya no soy el obispo de Palencia. Pero sigo siendo, sería como un título, yo sigo siendo obispo dimisionario de Palencia. Que después nos vamos a contar por qué dimite y se viene acá. Pero antes que eso, usted viene a un país que tiene problemas graves entre Oriente, Occidente y cosas como esas. Y yo antes ayer pensando cómo lo iba a comenzar esta entrevista, digo, ¿y la relación de Nicolás con la guerra? En España. En España, porque usted nace en un país que está en guerra un año antes. Exacto. Y se cría en una España pobrísima. Muy pobre. Posguerra. Posguerra. ¿Qué recuerdos tiene de la guerra misma usted? Yo de la guerra ya poco, pues yo nací en el 35 y la guerra terminó en el 39. Solo recuerdo que cuando los franquistas... 4 años, cuando termina. Cuando los franquistas tomaban una ciudad y ya entonces estaban tomando casi todas las ciudades, entonces los del pueblo iban a tocar las campanas y había una fiesta y tal, eso recuerdo. Se celebraba. Se celebraba. Hombre, también recuerdo datos muy bonitos. Mi padre vivió 100 años, era uno de esos sabios del pueblo y cuando ganaban las izquierdas refugiaba a los de la derecha y cuando ganaban las derechas refugiaba a los de la izquierda. Recuerdo, te cuento una anécdota que es bonita. Un día viene la Guardia Civil de allí, la policía, a buscar a un señor, al señor Ramón, que vive, tiene ahora 100 años, venía a buscarle porque era republicano, no era nada, porque era un analfabetismo total, pero bueno, él decía que era republicano. Venían a buscarle sencillamente para matarle. Y mi padre, que era muy inteligente, dice, bueno, primero vamos a merendar, que nos prepare Ángela, mi madre, una merienda de chorizo, jamón, queso. Y entonces meriendan y mientras tanto mi padre le dice a mi madre, oye, vete y dile a Ramón que se vaya al campo y no venga hasta las 11 de la noche. De esa manera terminaron de merendar, fueron a buscar a Ramón y, no estaba, y Ramón ya no estaba. De estas historias hay muchas, yo solo he oído sacerdotes que salvaron así muchas vidas. Porque además habían... era una guerra de vecino contra vecino también, porque eran pensamientos diferentes. Sí, y más que hay muchas veces también había muchos enfrentamientos, revanchas personales y tal, porque el pueblo bajo tampoco intervenía tanto, era más bien a nivel un poco... Es lo que yo pongo el ejemplo de los políticos. En el Plan 3000 en general, la gente del Plan 3000 es apolítica. Ahora, ciertos dirigentes son los que se meten y organizan esas trifulcas. Pero su infancia fue triste y difícil, o en el pueblo en el que usted vivía daba lo mismo con guerra o sin guerra porque no cambiaba mayormente. Probablemente en las grandes ciudades se haya sentido la pobreza, estas cosas, exacto. Pero en su pueblo... No, yo en mi pueblo viví una infancia, como mis padres eran labradores, allí había de todo. Hombre, no tenías, por ejemplo, galletas, por ponerte un ejemplo, fruta, la fruta que tenían los árboles del pueblo. Desde esas cosas, pasabas necesidades de ese tipo, pero de alimentación y todo eso nada. Es más, yo tengo unos recuerdos fabulosos de la infancia. De la infancia, una linda infancia. De la escuela. Hombre, yo te podía contar una cosa que es, creo, única en el mundo. ¿Tú has oído hablar de una huelga de monaguillos? Huelga de monaguillos. No. Otro y yo éramos monaguillos. Yo he sido monaguillo, por ¿Estás siempre aquí? Sí. ¿Pero no hiciste huelga? No, en la iglesia revolucionarios. Sí. Bueno, pues ya verás. Entonces el sacerdote nos daba una perrina eran 5 céntimos. Ya. Y nosotros le pedíamos 10, una perrona, 10 céntimos. Y no cedía. Un día le tocamos las campanas y no fuimos a ayudarle al cura. ¿Sabes? Entonces, yo tengo unos recuerdos de la infancia súper fabulosos. Ajá. Yo en la escuela destacaba, el maestro me quería mucho, el cura me quería mucho, mis padres en el sentido... Tú piensas que mis padres, siendo unos humildes labradores, nos dieron carrera a los 3 hijos.
Yo tenía un hermano que murió en accidente, psiquiatra, el otro médico que todos los veranos viene aquí a hacer endoscopías, ¿sabes? Entonces ellos hicieron un gran esfuerzo y en mi casa se vivía un ambiente verdaderamente de exigencia, eso sí, ¿eh? ¿Dónde estudiaron? Estudiamos en León. Otro hermano y yo en los Agustinos, y el mayor estudió en el instituto, que sería el secundario de aquí, fiscal. Ya. Su relación con la iglesia, España, la España post-franquista era muy católica. Sí. En realidad siempre fue muy católica. España generalmente siempre ha tenido raíces católicas y un sí. espíritu católico. Si bien también es curioso, una España muy católica y una España muy anticlerical. Y muy ¿Por qué eso? Siempre, ¿no? Además, sí, eso es histórico. Aún en el tiempo de Franco, sí. porque la iglesia le reclamaba mucho a Franco por libertades y cosas que no había. Claro, pues esa es una historia compleja, ¿no?, de analizar y tal. Yo creo que ahí la iglesia tenía mucho poder. Y la iglesia, por otra parte, no siempre, sobre todo la iglesia oficial, no daba la talla. Así como la iglesia, más bien, diríamos, los sacerdotes, el pueblo, los religiosos y tal, sí, pues siempre había como esas la élite, cúpula que estaba un poco distante. Yo, de hecho, tengo la experiencia, claro, de una diócesis que era tradicionalmente católica, y en Palencia, pues había unos obispos, personas buenísimas, pero claro, de alta jerarquía, ¿no? Cuando vine yo también me acuerdo, te cuento una anécdota, vinieron los reyes de España, Juan Carlos y doña Sofía, a Palencia. Y entonces yo estaba en una reunión, llegaba tarde, y le digo al policía, ¿me dejas saltar la barda? O sea, una barda que había para que no pasara la gente. Y dice, sí, cómo no. Claro, eso en un obispo de antes es inconcebible, ¿no? Ajá. Entonces yo, un obispo, que yo todas las mañanas me iba a comprar el pan, la leche, iba a la tienda a comprar, y digo, yo soy un ciudadano más que tengo que ganarme la vida, etcétera, ¿no? Todos esos gestos a la gente ya se dieron cuenta que era el desmonte de aquella otra iglesia oficial, de mucha parafernalia y tal, y yo era un obispo sencillo del pueblo que vivía con el pueblo. ¿El ingreso suyo al seminario a los cuántos años? Bueno, yo nunca pensé ser cura, pero fui a estudiar a los agustinos, a León, bachillerato. ¿Solo bachillerato? Solo, nada de... Eso no era seminario. Oye, y allí, pues a mí, los agustinos, que eran los agustinos siempre han sido muy humanistas. Dentro de aquella pobreza y tal, yo me acuerdo que estábamos en el patio, llevaban una correa, y allí tirándole de la correa, ¿ves? Muy, muy cercanos. Y entonces a mí me cautivaron los agustinos, y dije, quiero ser agustino. Yo tenía entonces 11 años. Estaba haciendo primero... 11 años. 11, primero de bachiller. Y nunca me he arrepentido de ser sacerdote. Porque empecé todo el proceso, ¿sabes? ¿Y sale bachiller casi siendo cura? No, yo hice el bachiller en un seminario menor. Ya, en un seminario menor. Entras en el noviciado. Ya, a ver, esto del noviciado menor, ¿qué implica? Bueno, pues tenías una vida de estudiante normal. Pero salidas, fiestas, etcétera, etcétera. Eso tenías normal. Usted ha tenido lo mismo que han tenido todos los jóvenes. Exactamente. Incluso el Vaticano II lo deja muy claro. Un chico que esté en el seminario menor no tiene que ser tratado distinto de cualquier otro chico que no esté en el seminario menor. Ya. Entonces yo en ese sentido un ambiente muy agradable, mucho deporte, siempre había un aspecto religioso que se cuidaba. Ahí había una cosa muy interesante, que era lo que llamábamos dirección espiritual, que no era indoctrinarte, sino que, al menos a mí los que me tocaron, eran personas que habían estudiado pedagogía y lo que intentaban era ayudarte, y no que te decían, tienes que ser cura, no, tú piénsatelo. Y mi padre igual me decía, tú si quieres ser médico o otra profesión como tus hermanos, puedes serlo perfectamente. ¿Entiendes? Yo estoy muy agradecido. ¿Y la decisión de ser cura, a quién golpeó en la familia? ¿O no? No, mi familia lo vieron como a mí me veían tan feliz en el seminario. Fíjate tú que yo estaba de vacaciones en el pueblo y teníamos 2 meses de vacaciones, yo el último mes ya me volvía. O sea, a mí me tiraba aquello del seminario, estar allí colaborando, ayudando, etcétera, etcétera. Y entonces fue asumido con mucha... Mis hermanos... Fue casi natural. Natural. Mis hermanos eran médicos,
Cuando yo me ordené, ellos ya eran médicos y lo veían con toda naturalidad. Aparte que, mira, yo te cuento, por ejemplo, cuando yo me vine aquí, yo hice una reunión de familia. Mi hermano, el otro ya había fallecido, mis padres y yo. Y les hago la propuesta, renunciar a ser obispo de Palencia y venirme de misionero aquí. Que había recibido además un premio económico, ¿no? Sí, había ¿Sí? tenido un premio, sí. Ajá. Y entonces yo le digo esto a mis padres, y me acuerdo la respuesta de mi padre. Yo siempre os he apoyado para que seáis lo que queréis que tenéis que ser. Si tú ahora crees que tienes que renunciar a obispo para ir de misionero, mi apoyo lo tienes. Mi madre, la pobre, dice, pero Nicolás, con lo que te quieren a ti en Palencia, ¿cómo vas a marchar de Palencia? Era el argumento de mi madre. Y así ves, en ese ambiente de libertad y de exigencia, nosotros fuimos creciendo y efectivamente yo tengo los mejores recuerdos de mi infancia y de toda mi relación con la familia. De padres campesinos, pero muy sabio, ¿ah? Mi padre, es que fíjate tú por qué. Mi padre fue a la mina. En España entonces, si ibas a la mina no ibas al cuartel. Mi padre fue a la mina y entonces le dijeron, bueno, ¿tú sabes escribir? Sí, sé escribir. Y lo llevaron a una oficina. Pero claro, sabía poniéndome poco más. Volví otra vez al trabajo. Entonces mi padre dijo, yo si tengo hijos, van a estudiar todos. Y nos dio carrera universitaria a los 3 hijos. ¿Sabes? Pero un campesino era un hombre muy ingenioso, muy inquieto, uno de esos que en el pueblo pues era querido por todo el mundo. ¿Y la mamá? La mamá era la mujer clásica de casa. Yo recuerdo de la infancia que las mujeres mayores, y algunas con uno hasta con mocos y tal, me daban unos besos porque yo siempre iba limpio. Entonces les gustaba ver que yo iba limpio, siempre cambiado y tal. Y yo entonces era un poco rubio y tal, choco. Y entonces la gente, y mi madre en ese sentido nos cuidaba mucho, tenía mucho cariño, era la ama de casa, verdaderamente madre. Yo tengo el mejor recuerdo en mi madre en un sentido y mi padre en otro. ¿Sabes? Usted se sale de su casa a los 11 años entonces. Sí, pero vamos, íbamos todos, claro. había vacaciones Volvía. y tal. ¿A cuánto tiempo de la casa estaba esto? León. Bueno, no, yo estaba, bueno, en aquel entonces, claro, oye, mucho entonces, claro. Un tren de Palencia a León en aquel entonces igual tardaba 5 horas. 5 horas, no Ahora era tardas tanto. 1 hora. Ajá, claro. Entonces, pero no era distante. tanto tampoco. No era tanto, no. Es decir, en el día salían, iban y volvían. Sí, lógico, mis hermanos vivían en Valladolid haciendo medicina y cada poco venían a verme, etcétera, etcétera. ¿Sabes? A los 17 años es bachiller. Sí. Y ahí entra Ahí entro en el noviciado. En el noviciado. Y ahí empiezo ya la vida. Entonces luego estudié filosofía, teología en un monasterio, allí en Burgos. Y ahí terminé, me ordeno de sacerdote. ¿Cuántos años estudia eso? Filosofía y teología eran entonces 6 años. ¿Y mucho trabajo social en el campo del noviciado mismo? ¿Salían a hacer? Sí, no había entonces mucho todavía. A mí me llamaban el padre Pitillo ya, porque yo ¿Pitillo? Pitillo de cigarrillo. Ajá. Pero era más que nada porque yo andaba con los gitanos, yo ya tenía mis relaciones allí en el seminario. ¿Los gitanos eran perseguidos en esa España? No. ¿O ya no? No, lo que pasa es que eran más bien marginados, un tanto excluidos, y yo ya empecé a tener contacto con toda esa gente. Yo siempre lo mío, siempre fue lo social. Yo lo aprendí en casa. Yo, por ejemplo, me acuerdo yo cuando era pequeño, siempre que llegaba un pobre a pedir a casa, siempre se le daba comida. Si llegaba por la noche, se le daba dormida. Entonces, todo eso que ves esto de pequeño, a mí me fue, yo veía a aquella gente que no tenían nada y tal, y yo hablaba mucho con ellos. Y yo por ahí a lo social en mí fue desarrollando juntamente. Y yo el Evangelio siempre lo leí bajo ese prisma de lo social, porque para mí el Evangelio es más social que religioso. ¿Sabes? Cuando se recibe de sacerdote, ¿cuál es su primer destino, digamos? Porque estudiar pedagogía. Estudiar pedagogía y psicología en Roma para reformar ese seminario menor, para que ese seminario menor, estamos en el tiempo del Concilio Vaticano II, fuera... Tremendo jaleo les armaba usted entonces, porque claro, de inmediato a reformar... Y lo reformamos.
Yo te contaría una anécdota y tal, Por favor. ¿no? Es fuerte, ¿eh? En una comunidad de los agustinos dijeron, ¿quién? Los chicos de Nicolás ya solo les falta ir a putas. Fuerte, ¿eh? Ajá, claro. Pero claro, nosotros lo que pasa es que nos adelantamos al Concilio Vaticano II. Nosotros decíamos, fíjate tú, un seminario menor es más educativo cuanto menos seminario sea. Claro, por supuesto. ¿Entiendes, no? Es decir, además, esto le va a dar a alguien la certeza, la certidumbre de que está encaminado como quiere. Exacto. Porque después viene el asunto que se pierden y que no saben si es lo que quieren o no, Exacto. porque no tuvieron vida. Vida, exacto. Mira, usted tuvo su vida. exactamente. Yo les decía a los chicos, la vocación normal de un hombre es casarse, formar una familia. Lo extraordinario, lo Es no anormal es ser sacerdote. Yo quería que el chico, el que sea sacerdote, lo sea por convicción, por vocación, y no porque le hayan presionado. ¿Me entiendes? Eso es importante. Sí. Entonces, educar en valores, educar en libertad. Yo, por ejemplo, tengo unas experiencias de pedagogo impresionantes. Fíjate tú qué relación creaba yo con los chicos, que un chico iba a la ciudad. Me acuerdo todavía uno, se llamaba Cándido Tejerina. Compró la Celestina. ¿Cómo habrá sido Cándido Tejerina para que hoy todavía se acuerde? Este era muy inteligente. Compró la Celestina. Viene y me dice, Padre Nicolás, ¿cree usted, estaría en cuarto de bachiller, ¿cree usted que este libro lo debo leer ahora o debo esperar un poquito? Para que veas la confianza, la relación que había. Digo, bueno, pues tú empieza a leerlo y según vayas viendo, pues vamos dialogando, hablando y tal. Es decir, hay que educar en la libertad. Y te voy a decir una cosa, resultado de toda, hicimos un buen equipo en este seminario, yo después más tarde fui provincial. Y en el tiempo que fui provincial tuve 145 ordenaciones 145. sacerdotales, todas procedentes de este seminario. Qué bárbaro. Sí. Es decir, yo creo en la pedagogía, yo creo en el joven, y eso es muy importante, hombre. Cuando el chico se siente querido. Yo tenía un principio que aprendí en Don Bosco. El chico no solo tiene que sentirse querido por ti, sino se tiene que sentir querido por ti. Tú le puedes querer a tu hijo, pero si el hijo no se siente querido, no has hecho nada. ¿Entiendes? Eso es todo un proceso que me gusta hablar de esto porque efectivamente yo esto lo he vivido con mucha pasión.